¿Qué tal por acá sin mentiras? Muchas gracias de estar de nuevo con todos nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo pienso a este momento que el mayor enemigo, el enemigo número uno que tiene Venezuela es el gobierno de Colombia. Bueno, lógicamente, enfundado, mandado por los gringos. Lógicamente, pues los gringos son los números uno, pero ellos han tercerizado la lucha con Venezuela. Han agarrado al grupo de Lima, a Colombia como el ariete principal. Y como el grupo de Lima ya está en el estercolero de la historia, Colombia se resiste, o el gobierno de Colombia, primordialmente su presidente. Le quedan meses para salir. Tiene una desaprobación del 5%. Y Duque, en su empeño por derrocar al gobierno de Venezuela, por entorpecer las relaciones entre las oposiciones y con el gobierno, bueno, acaba de mandar 300 militares a la frontera con Venezuela. Y eso hay que verlo con lupa. Porque desde hace prácticamente 15 días, el gobierno de Colombia ha entrado en la etapa de desespero. Como Duque ya está contando los días para él irse, está desesperado por hacer algo o por prender una mecha contra Venezuela. En Colombia ha recrudecido los enfrentamientos entre sus fuerzas militares y las fuerzas insurgentes de distintos tipos. Ustedes saben que ahí hay muchas tipologías. Que si las FARC, que si el ELN, que si las disidencias, que si los paramilitares, que si los narcos. Eso es una tipología muy compleja. Y en los últimos días atacaron a soldados, fallecieron 5, aquí los tenemos, varios heridos, y como ya era de esperarse, el gobierno colombiano se lo refleja en Venezuela. Dicen que, dice el ministro Diego Molano, permíteme leer las afirmaciones, las últimas que dio, esta alianza entre el ELN y las disidencias y el juego macabro de planear en Venezuela y actuar, planear en Venezuela y actuar en Colombia dejó X fallecidos y 6 heridos. Condolencias a sus familiares. Bueno, y ahora el mismo Molano, este que está acá, aparece diciendo que, bueno, van a mandar 300 militares a rodear la frontera con Venezuela en el Arauca, por allí por Apure, Táchira. ¿Por qué? Porque ellos piensan que nosotros le damos refugio, le damos cobijo a estos grupos insurgentes que desde nuestro territorio se planifica y luego saltan la talanquera o saltan la valla y van a Colombia a cometer estos delitos. Solamente el sábado fueron atacados, pero el viernes fueron secuestrados 2 soldados. Y mucho antes el gobierno de Colombia había dicho que un coronel estaba secuestrado acá en territorio venezolano por esos grupos insurgentes. A los 2 días, uno de esos grupos en combate aparece y saca la imagen del coronel que está vivito y coleando en Colombia. Pero ya el gobierno del vecino país había dicho que estaba acá en Venezuela secuestrado. Fueron desmentidos en su momento y todo lo demás. Así que este tipo de acciones de este movimiento, a mí me parece que hay que mirarlo muy bien, sobre todo porque estamos en México sentados y sobre todo porque la canciller de Colombia, el presidente de Colombia han estado tratando de torpedear esas relaciones y porque el presidente de Venezuela acaba de decir hace pocos días atrás que desde Colombia se planifica algo gordo contra el país y contra las negociaciones ya encaminadas entre gobierno y oposición. Duque ha dicho claramente que no quiere negociaciones, que él como digamos, el tercerizado, el país tercerizado de parte del país del norte para atacar a Venezuela, él no quiere negociaciones, él lo que quiere es elecciones presidenciales. Duque es el que nos manda, pues
prácticamente acá en Venezuela. Que no le hagamos caso a la Constitución y que hay que hacer elecciones presidenciales acá en Venezuela. Entonces está enviando estos 300 hombres en un problema interno que Duque pretende extenderlo a nuestro territorio. Si tenemos todas esas piezas, solamente hay que juntarlas para saber lo que están tramando y lo que nos puede venir en próximos días. Así que hay que estar alerta nosotros venezolanos de lo que venga de Colombia. No es mantequilla lo que está viviendo Colombia en la frontera en estos momentos. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.